vidas. Siembra, Señor, en nosotros un espíritu de aprendizaje. Siembra en nosotros, Señor, una semilla que tenga frutos prontamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, pastor. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Les voy a pedir que abran su Biblia en el primer libro de Reyes. Los que traen los que traen Biblia. Si no, acá los sugiere les pueden prestar una. O los que traigan Biblia digital. En el primer libro de Reyes, capítulo 19. El título de la predicación del día de hoy: Eliseo y el llamado divino. ¿Todos recuerdan a Eliseo? ¿Sí? ¿Recuerdan a Elías? ¿Sí? Creo que es más sonado Elías que Eliseo, ¿verdad? Pero también Eliseo tiene muchas enseñanzas de las cuales podemos aprender para nuestra vida, para los que tienen un ministerio, principalmente para el ministerio. Recuerden que en este año el Señor ha demandado a su iglesia un crecimiento espiritual y la mayor parte de la enseñanza pues va sobre esa línea, el buscar que la iglesia de Dios crezca día a día, no cada domingo, sino todos los días. El día de hoy lo que vamos a hacer es retomar algunos elementos de la vida de Eliseo, principalmente de su ministerio, que es lo que nos relata el texto bíblico, y lo vamos a traer a nuestras vidas, principalmente aquellos que tienen un ministerio para su ministerio. Pero recuerden que aunque tú no tengas un ministerio como tal dentro de la iglesia, todo creyente tiene un ministerio, y de hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el principal ministerio de todo creyente. No solamente el tocar, el dar clases, el estar de ujieres, el atender la cafetería, sino que nuestro principal objetivo es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy sobre Eliseo, lo vamos a aplicar a nuestras vidas, buscando un crecimiento, partiendo del supuesto de que ya todos conocen a Cristo. Todos han entregado su vida a Cristo. Todos han decidido ser discípulos de Cristo y comprendemos lo que es ser un discípulo de Cristo y lo aplicamos a nuestras vidas. Sin duda el llamado que el Eterno hace a Eliseo no es un evento aislado. Va a ser el inicio de una travesía que Eliseo va a vivir a partir de ese momento. Una travesía tanto en el mundo material como en el mundo espiritual. Vamos a poder ver, obvio no lo vamos a leer toda la enseñanza que condensa la vida de Eliseo, pero si ustedes recuerdan, varios de los milagros que él hizo tienen que ver con resucitar muertos, dividir aguas, confrontar reyes. Es decir, el Señor lo utiliza para muchos fines. Si bien lo que vamos a leer el día de hoy no habla directamente hacia la iglesia, recuerden que de todo el texto bíblico condensa enseñanzas espirituales que podemos aplicar a nuestras vidas. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es retomar esas enseñanzas que las acciones de Eliseo nos dejan y las vamos a estar aplicando a nosotros. Sin duda, la historia de Eliseo es un testimonio de cómo la fe inquebrantable y la obediencia sin reservas pueden transformar no solo a un individuo, pueden transformar una nación entera. Y es lo que nos enseña Eliseo. Pero dos cosas muy importantes sobre las que se va a posicionar Eliseo: fe y obediencia. Son dos cosas que el Señor va a demandar en primer momento de todo creyente: fe y obediencia. Creo que todos estamos aquí por fe. ¿Porque alguien vio al Señor Jesucristo, lo saludó de mano? Todos creemos en Él y le hemos aceptado. Entonces hemos cumplido el primer punto, fe. ¿Y la obediencia? ¿Le obedecemos en todo? ¿O nada más en lo que me conviene? ¿Nada más en lo que yo quiero? Bueno, como les decía, vamos a extraer algunos elementos de la vida de Eliseo y los vamos a aplicar a nuestra vida. Como primer punto,
vamos a hablar un poco sobre el llamado y el comienzo del ministerio de Elías. Entonces nos vamos al libro de Reyes, capítulo 19, y nos vamos a ir al versículo 19. Para aquellos que no traigan Biblia física ni electrónica, ya se está proyectando el versículo. Dice la palabra: cuando Elías salió de la cueva para dirigirse a Damasco, en el camino se encontró con Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando el campo con 12 yuntas. Él llevaba la última. Cuando Elías pasó cerca de él, echó sobre él su manto. Aquí tenemos el llamado de Eliseo. ¿Por parte de quién? De Dios, pero la acción la lleva a cabo Elías. Es un poco extraño la forma en cómo Elías habla a Eliseo. ¿Qué nos relata la Biblia? Dice en las últimas líneas: cuando Elías pasó cerca de él, echó sobre él su manto. Imagínense una capa, se la quita y la avienta sobre Eliseo. Podríamos decir que eso es un acto profético, que no solo marca la transferencia de la autoridad profética a Eliseo, sino que también marcó el inicio de todo un proceso en la vida de Eliseo. Es muy raro ver este tipo de llamados en la historia del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay, pero en el Antiguo Testamento podríamos decir a grandes rasgos que solamente tenemos dos. Una, que es esta, en la cual Elías le transfiere a Eliseo como ese poder profético que el Señor le había dado a él, ¿vale? Y de esa manera lo llama. Para Eliseo fue el inicio de una transformación personal. Y algo muy interesante, cuando Eliseo recibe este llamado, dejó atrás todo lo que tenía, todo lo que había en él. El siguiente versículo, Raúl. Vamos a leer el versículo 20 y 21. Entonces Eliseo dejó la yunta y corrió tras Elías, pero le dijo: permíteme despedirme de mi padre y de mi madre y besarlos. Después de eso te seguiré. Y Elías le respondió: puedes ir, yo no te lo voy a impedir. Entonces Eliseo fue a su casa, tomó un par de bueyes y los mató. Con la leña del arado coció la carne e invitó al pueblo al banquete. Después se levantó y se fue tras Elías y se dedicó ¿a qué? A servirle. ¿A quién? A Elías. ¿Sí? Es decir, dejó atrás todo lo que tenía. Por lo que nos relata el texto bíblico, se dedicaba al campo, él y su familia. Y al parecer era gente que tenía propiedades, tenía animales, porque se da la libertad de matar un animal y ofrecerlo al pueblo entero. Es decir, genera como una fiesta, como una despedida, porque después nos dice el texto bíblico que se levantó y se fue tras Elías. Lo que podemos ver en esta acción de Eliseo es la disposición total para servir a Dios en primer momento. Es decir, priorizó el llamado de Dios ante su familia, ante lo que tenía de manera material. ¿Todos nosotros hemos decidido seguir a Dios? ¿O me equivoco? Todos han decidido servir a Dios, seguirle a Dios. ¿Sí? Pues entonces necesitamos dejar atrás todo. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo llama a sus 3 primeros discípulos? ¿Recuerdan la parábola de la pesca milagrosa? Dice: no pescamos nada, Señor. Y le dice: Señor, no se preocupen, vuelvan a echar las redes al mar. El Evangelio nos relata que tienen una gran pesca, como nunca la habían tenido. Y en lugar de gozar de esa pesca, ¿qué hicieron los 3 discípulos? Dejaron todo atrás. Vemos el mismo patrón. Dejaron todo atrás para seguir al Señor. En este caso, Eliseo deja todo atrás para ir en pos de Elías. Se convierte en su discípulo. En cuestión de los 3 primeros discípulos, dejan todo atrás para seguir al Señor Jesucristo. Es el mismo patrón que se cumple. Nosotros, si hemos decidido seguir al Señor Jesucristo, debemos dejar todo atrás. Todo lo que hemos conocido, para embarcarnos en un camino de fe y dependencia total de Él. Claro, eso no implica que voy a dejar mi casa, mi trabajo, mi pareja, si tengo hijos, mis hijos. No,
Todo va a depender del lugar donde me ha llamado el Señor, sin duda. Hay gente a la cual el Señor ha llamado para ir a las naciones y predicar el evangelio, y ellos sí, dejan todo literalmente atrás, todas las posesiones que tengan, toda la familia que tengan, y se embarcan en ese barco de la fe. Dios nos dice el Antiguo Testamento, en el caballo de la fe, y se van a predicar el evangelio. Pero si a ti el Señor te ha puesto en tu casa, te ha puesto en tu trabajo, te ha puesto en el lugar donde te mueves, ahí debes de predicar la palabra del Señor y dejar todo atrás, es decir, no depender de lo material. El Señor te ha bendecido con un trabajo, gloria a su nombre. El Señor te ha bendecido con una familia, gloria a su nombre, pero no debes de depender de ello. Tu felicidad, todo lo que eres tú, no debe depender de esas cosas. Debes depender completamente del Señor. Porque cuando el Señor empieza a quitar una cosa, otra cosa, y yo dependo de eso, es cuando me meto en problemas. Porque entonces mi vida no depende de Dios, depende de lo material, depende del dinero, depende de la familia, depende de la pareja, y ahí tengo un problema. Porque entonces no he aprendido lo que es un verdadero discípulo de Cristo. Entonces, del llamado, este llamado que Dios le hace a Eliseo a través de Elías, podemos rescatar algo, que debemos estar atentos y dispuestos a responder al llamado de Dios, listos para dejar atrás nuestra comodidad a cambio de un propósito mayor. Eliseo tomó esa decisión, dejó tal vez la comodidad de su hogar, la comodidad de sus trabajadores, y se fue atrás de Elías para ser un verdadero discípulo. Y una vez que Eliseo decide irse, entra en un proceso de preparación, porque se convierte en ese momento en un discípulo. Todavía no es el profeta Eliseo, es el discípulo del profeta Elías. Entonces entra en un proceso, es decir, entra en una preparación donde él tuvo que aprender de Elías todos los principios espirituales que pudo. Es decir, entró en un proceso de crecimiento espiritual para poder llevar a cabo la tarea que se le iba a encomendar. Por eso es tan importante que nosotros entremos en ese proceso espiritual de crecimiento. ¿Quieres tener un ministerio efectivo? Sin importar cuál sea. De ujier, de músico, de cantante, en la cocina, en el punto en el Señor que te ha puesto a hablar su palabra. ¿Quieres un ministerio efectivo? Tienes que crecer espiritualmente para poder hacer frente a todo lo que se te ponga. Eliseo asimiló las enseñanzas de Elías y desarrolló una relación más profunda con Dios. Nosotros debemos asimilar de la palabra de Dios todo lo que Él nos dé, ¿sí? Debemos de llevar a cabo una relación mucho más profunda con Cristo. Si alguno de ustedes escuchó la predicación de hace 8 días en el sur, y si no, se las recomiendo, también me tocó allá hace 8 días, titulada Necesito un avivamiento, resumiéndola completamente. Todos nosotros, todos los días necesitamos un avivamiento con el Señor. Todos los días necesitamos ir a su presencia. Todos los días requerimos que Él mengue nuestra carne para que el Espíritu crezca. Todos los días necesitamos ir al altar para ofrecer nuestra carne. Necesitamos entrar al lugar santo, al lugar santísimo, para generar una relación más estrecha con Él. Dice la historia del pueblo de Israel, todos la conocemos, pero en algún momento va Jeremías y le dice al pueblo, o Dios habla a través de Jeremías y le dice al pueblo: mira, yo te puedo dar todo lo que tenías, te puedo devolver, lo estoy parafraseando, te puedo devolver las tierras, todas las bendiciones que tenías. Te lo puedo dar o lo vas a obtener si regresas a los caminos antiguos, a las sendas antiguas. Y el pueblo de Israel le dice: no queremos regresar a las sendas antiguas. Y entonces toma la decisión de irse tras los dioses paganos y vienen las consecuencias. Se pierde, ya se había perdido gran parte del reino y se llevan al cautiverio al pueblo de Israel que restaba. Pero el Señor le decía en ese punto: toma la decisión, regresa por las sendas antiguas. ¿Qué es regresar a las sendas antiguas? A lo que les mencionaba hace un momento.
Todos los días regresar a la presencia de Dios. Todos los días sacrificar tu carne para que el Espíritu crezca. Es decir, necesito todos los días una porción nueva del Señor. Eso implica un crecimiento espiritual. ¿Quieres un ministerio efectivo? Tu ministerio debe de estar fundamentado en una sólida formación espiritual y en la humildad para aprender de aquellos que Dios ha puesto en nuestro caminar. Puedes tener un ministerio, pero tener muchos problemas, porque no hemos aprendido, no hemos crecido espiritualmente. Necesitamos una base sólida espiritual. Necesitamos una humildad en nuestro corazón para poder aprender de todo lo que el Señor nos ponga enfrente. ¿Sí? Entonces Eliseo, cuando decide irse detrás de Elías, entra en ese proceso. Y él puso en acción paciencia, perseverancia y decisión y disposición para poder crecer. Y ese proceso que lleva a cabo Eliseo lo llevó al final a ser el profeta principal. Cuando Elías es llevado por Dios, entonces Eliseo se queda con ese cargo. ¿Sí? Lo que podemos ver durante ese proceso es que Eliseo aprendió a servir antes que ser la cabeza. Aprendió a servir antes que dirigir. Si queremos que el Señor nos utilice, si queremos que el Señor nos ponga en un punto que anhelemos, tenemos que aprender a servir al prójimo primero, porque ahí vamos a aprender la humildad. Y después el Señor, sin ningún problema, nos va a poner en otro puesto, en otro lugar. Esto lo digo para aquellos que anhelen un puesto de dirección, algún ministerio donde estén a su cargo gente. Tenemos que aprender a ser humildes. ¿Vale? Entonces, respecto al llamado de Eliseo, tenemos que aprender que debemos de poner en acción la fe, la disposición y la obediencia en nuestras vidas. ¿Vale? Y que sin duda eso implica un crecimiento espiritual. Una vez que Eliseo ya se quedó a cargo del puesto, ya era el profeta del Señor, sin duda llevó a cabo muchos milagros. No lo vamos a leer porque son varios y las historias en algunos casos son un poco largas, pero solamente vamos a extraer como las principales enseñanzas que podremos aplicar a nuestra vida de esos milagros. La mayoría de milagros están relatados en el segundo libro de Reyes, ¿vale? Entre los capítulos 4, 2, ahí vamos a poder encontrar los milagros de Eliseo. Pero entiendo que la mayoría ya son de carrera larga en el mundo cristiano. No digo que todos, pero pienso que la mayoría. En algún momento ya tuvieron que haber leído Primera y Segunda de Reyes. Espero que recuerden algunos de los milagros que hizo Eliseo. Uno de ellos, purificó las aguas de Jericó. ¿Sí? La gente del pueblo ya no podía tomar agua, porque vamos a verlo así, estaba envenenada. Y lo que hizo Elías, bueno, el Señor a través de Eliseo, que lo utiliza, es para purificar esas aguas. ¿Sí? Lo que podemos ver en acción en ese milagro es el poder purificador, el poder restaurador de Dios. ¿Sí? Es decir, Dios transforma una fuente de la cual emana muerte a una fuente de la cual emana vida. ¿Qué podemos obtener de este milagro, de esta acción? Que Dios puede purificar y renovar todo lo que está corrompido. Para Dios no hay imposible. Por más que el hombre piense que tu pecado es tan grande y que no hay poder sobrenatural que te pueda redimir, el Señor lo puede hacer. Él puede renovar una fuente de la cual brota muerte, la cambia por una fuente por la cual brote vida. El Señor puede renovar todo lo que esté corrompido. De eso no tengas la menor duda. El Señor nos puede cambiar, el Señor nos puede transformar, el Señor nos puede dar una nueva identidad en Él. Y a todos lo ha hecho, porque aquí no hay nadie que sea perfecto. Todos hemos pecado en algún momento, de múltiples formas, y el Señor nos ha renovado, nos ha cambiado, nos ha transformado. Y dice su palabra que seremos transformados hasta el día de su venida. Entonces todos hemos sido esa fuente de la cual en algún momento ha salido dardos de muerte, aguijón que lleva muerte hacia alguien más,
los ha transformado en una fuente de la cual salgan palabras de vida, palabras que traigan paz, consuelo, amor a quien lo necesita. También recuerden que llevó a cabo otro milagro que la pastora utilizó cuando dio el taller de finanzas. La multiplicación del aceite de la viuda. ¿Recuerdan todos esa historia? ¿Sí? No, le dice a Eliseo, no tengo nada más que aceite. Y entonces Eliseo le dice, haz esto, lo otro. ¿Y ella dudó? No dudó. Llevó a cabo la acción tal y como Eliseo se lo dijo. ¿Sí? Es decir, vemos en acción la obediencia de esta viuda, ¿vale? Y su obediencia lo que hizo fue desencadenar la provisión de Dios para su vida. Si nosotros somos obedientes para con Dios, si nos mantenemos dentro de su voluntad perfecta, Dios va a darnos la provisión para nuestra vida. ¿Sí? Cuando rendimos nuestra voluntad completa a Él, Él va a dar todo lo que necesitamos para nuestra vida. No lo duden, Dios lo hace, pero el problema aquí es que tenemos que deshacernos de nuestro orgullo. Pero ¿a cuántos nos gusta vernos vulnerables por dejar de lado nuestro orgullo? ¿A cuántos nos gusta decir, yo no puedo, pero Dios lo puede hacer? ¿A cuántos nos cuesta amarrar nuestra carne, callar nuestra boca, quedarnos tranquilos en un solo lugar? No, casi siempre decimos, yo puedo, yo sé cómo, yo tengo la fuerza, yo tengo el conocimiento, yo tengo la autoridad. Y Dios dice, o sea, nosotros con nuestras acciones detenemos las provisiones de Dios para nuestra vida. Entonces, ese milagro de reproducir el aceite, vemos en acción la obediencia y en consecuencia Dios desata las provisiones. ¿Quieres que Dios te dé provisión para tu vida? Lo que necesites, no lo que tu carne quiera. Lo que necesitas, hay que ser obedientes a la voluntad del Padre. Y más cuando tenemos un ministerio que el Señor nos va a utilizar para dar paz, para dar prosperidad, para dar tranquilidad a otros. Pero necesitamos primero nosotros rendir nuestra carne. Otro milagro bien interesante y es raro en el Antiguo Testamento. Sanidad de Naamán. Aquí hay algo muy interesante. Naamán no era judío. Y se supone, o los judíos ortodoxos del Antiguo Testamento, dirían que las bendiciones de Dios solamente son para su pueblo, que nadie más puede obtener una bendición de Dios más que su pueblo. Pero Naamán obtuvo una bendición y no era del pueblo judío. Podemos ver la gracia de Dios actuando. La gracia de Dios no está limitada o no estaba limitada al pueblo de Israel, se extendía más allá. La gracia de Dios no está limitada solamente para aquellas personas que el ser humano decida. Está abierta para todo aquel que la quiera. La gracia de Dios está dispuesta o disponible para el mundo, siempre y cuando el ser humano la quiera tomar. No podemos limitar la gracia de Dios. Pero bueno, ¿qué podemos ver en acción aquí? Recuerdan que le dice Eliseo a Naamán, bueno, si quieres un milagro te tienes que sumergir 7 veces en el río. ¿Qué lógica encontramos en eso? Ninguna. No hay una lógica desde el punto humano, desde el razonamiento humano no hay una lógica. Pero él, Naamán, obedeció y se sumergió 7 veces en el agua. ¿Sí? En ocasiones las soluciones de Dios para nuestra vida pueden ser simples, incluso ilógicos para mi pensamiento, para mi razonamiento. En ocasiones decimos, Dios, pero ¿cómo quieres que haga eso? No, no puede ser. Eso es ilógico para el pensamiento humano. No tratemos de comprender a Dios a partir del pensamiento humano porque no lo vamos a lograr. Nos vamos a quedar con más dudas. Dejemos a Dios ser Dios y que Él actúe. Si Él te dice, quédate ahí sentado, aunque tú veas que te cae una tormenta, quédate sentado porque Él tiene una reacción justa para esa situación, una respuesta para esa acción. Si el Señor te dice, muévete para allá, pero tu pensamiento humano te dice que es para el otro lado, muévete para donde diga el Señor. Porque eso es lo que tienes que hacer, porque es lo que te conviene. Nada más no cuestionó la solución que le daba Eliseo. Él lo hizo, confió en su palabra,
Posiblemente lo escuchó los milagros que había hecho Dios a través de él, no lo sé, ¿vale? Pero él lo hizo. Muchas veces hemos escuchado que el Señor, cuando bendice a la gente, nos suena ilógico la forma en cómo actúa el Señor. Pero así es Él. Así es Él. Él actúa como quiere porque Él es Dios. Entonces, cuando el Señor te diga algo, no cuestiones la forma en cómo te lo dice y lo que tienes que hacer. Solo hazlo y vas a ver las maravillas de Dios en tu vida. ¿Sí? En muchas ocasiones les he compartido situaciones que he vivido en el Señor. Una de las últimas que tiene que ver con el ámbito económico. Yo nada más veía cómo mi cuenta bajaba y bajaba el dinero, ¿no? Y recuerdo que platicando con el Señor, le dije, Señor, por amor a tu nombre, no dejes que se vacíen los graneros. Y el Señor yo recuerdo que me dijo, no se van a vaciar, pero los voy a limpiar. Y mi razonamiento fue, pero eso implica sacar todo. Y el Señor me dijo, sí, voy a sacar todo. Bueno, dije, está bien. Y el Señor es bueno porque nunca me deja. Siempre dio su provisión para mi vida. Y lógico, porque muchos diríamos, bueno, pues entonces busca un trabajo, busca otra cosa, haz otra cosa. No, pero el Señor dijo, no te muevas, porque yo voy a hacer la acción. Y ahí ven, o sea, es ilógico para el ser humano. Pero cuando dejamos que Dios se mueva, que Dios sea Dios en nuestras vidas, podemos ver muchas cosas tremendas. En ocasiones me he puesto a pensar que, pues tal vez los milagros son limitados, porque tratamos de explicarlos a partir del razonamiento humano. Queremos comprenderlo a partir del razonamiento humano y desde mi punto de vista es una limitante que ponemos a Dios, al poder de Dios. No dejamos que Él sea Dios. Dejemos que Dios sea Dios. El último milagro del cual voy a traer mención, de Naamán, recuerden, Dios actúa como Él quiere. Aunque nos parezca ilógico, confiemos en Él. Hagamos lo que Él nos diga. El último de los milagros que en este momento traeré a mención, resurrección de la hija de la tsunamita. ¿Sí? Podríamos decir nosotros que el resucitar a un muerto viola la naturaleza de la ciencia humana, pero no el poder de Dios. ¿Sí? Lo que nos muestra o lo que nos enseña es la importancia de mantener nuestra fe en Dios, incluso cuando las circunstancias nos parecen insuperables. ¿Sí? Aun cuando creas que ya todo está terminado, pero si el Señor te ha dicho que lo va a hacer, confía en Él porque lo va a hacer en su tiempo perfecto, no en el mío, en su tiempo. ¿Vale? Y así podríamos ir en cada uno de estos milagros que lleva a cabo Eliseo. Pero el Señor lo utilizó con gran poder porque tuvo una fe en Él y una obediencia a la palabra de Dios, lo cual implicó un proceso de crecimiento en el mundo espiritual y humildad para aprender de aquellos que Dios le había puesto a Eliseo, en este caso, para aprender de Elías. ¿Sí? Tercer punto, lecciones para nuestras vidas, para nuestros ministerios, para lo que hagamos en esta tierra en la cual el Señor nos ha puesto. Los milagros y las enseñanzas de Eliseo no son solo relatos del pasado, son espejos en los que podemos ver reflejados los desafíos y oportunidades de nuestra propia vida espiritual, nuestra vida espiritual. ¿Qué podemos traer de esas grandes historias de Eliseo y aplicarlas a nuestra vida? Estos principios espirituales, en primer punto, fe y obediencia. Fe. Tengo fe, pero recuerden que dice la palabra que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces entro en la etapa de la obediencia, donde voy a llevar a cabo lo que me diga el Señor, porque tengo fe, porque le creo. ¿Sí? Eliseo asumió el manto de la profecía, es decir, él no dudó de que Dios lo había elegido. Imagínense ese momento. Eliseo en el campo, sin duda ya habían escuchado que al profeta Elías lo estaban persiguiendo. Y entonces pasa Elías y avienta el manto sobre Eliseo. Eliseo no dudó del llamado que le había hecho el Señor para quedarse en el lugar de Elías. Él no dudó para nadie, actuó con fe. ¿Sí? Y llevó a cabo la obediencia cuando le dice Eliseo, vámonos,
Entonces deja todo y se va. Claro, le da permiso de despedirse de su familia, de hacer una fiesta de despedida para él. Y toma, pues yo creo que la única capa que tenía para cubrirse del frío y se va con el profeta Elías. Es decir, hay fe y obediencia. La fe en Cristo la tenemos, pero a muchos nos falla la obediencia. A muchos nos falla el aceptar, el actuar, el hacer tal y como lo indica el Señor, porque mi yo, porque mi orgullo está ahí presente. ¿Vamos a luchar con ello? Claro, toda nuestra vida. De una u de otra forma lo vamos a hacer porque somos carne. Pero para eso todos los días debo de regresar a las sendas antiguas para que esa carne disminuya, mengue. Y la palabra nos dice que seremos transformados. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su venida. Es decir, nunca seremos perfectos, pero santificados por amor a Cristo. Recuerden siempre, fe y obediencia. Pero también Dios provee y restaura. Cuando tú entras en ese proceso de la mano de Dios, Él te va a dar todo lo que necesites. Incluso cuando has comprendido cuando hemos comprendido que somos siervos de Dios, que somos solamente somos administradores de todo lo que Él nos ha dado, ya no nos va a preocupar nada cuando empecemos a caminar en otras latitudes con Dios, porque estaremos confiados de que Él va a proveer, porque estaremos confiados de que Él va a restaurar tanto nuestra vida como de aquellos que el Señor nos ponga a un lado. ¿Sí? La intervención de Dios en las vidas de aquellos que lo buscan con fe va a estar presente. ¿Vale? Tenemos que aprender a caminar de la voluntad de Dios para que Él provea, para que Él nos dé y nos ayude a restaurar a aquellos que lo buscan. Aquellos, por ejemplo, que se dedican a predicar el Evangelio. Hemos escuchado, por ejemplo, no está Viri, pero ni está Olga, ni Ulises, que son los que trabajan en Omar, ¿verdad? Los que trabajan en Uber. Ulises, que el Señor los utiliza para hablarle en ocasiones a sus pasajeros de Cristo. Ellos deben de tener palabra de restauración para la gente. Ellos deben de dejar que el Señor los utilice. Pero ellos deben de tener un conocimiento previo. Ellos deben de tener una experiencia previa con el Señor para saber cómo impartir el mensaje. Y el Señor siempre les va a proveer para aquellos que necesiten una palabra de amor, una palabra de fe. Por ejemplo, aquellos que han ido al ministerio de prisiones. Es gente muy necesitada de amor. Que lo escuchen. Es gente que necesita hablar, que quiere hablar. No tienen con quién hablar. El Señor, a la gente que va a ese ministerio, debe de estar preparada en Cristo. Atentos sus oídos espirituales para esa gente que lo necesita. ¿Vale? Para la gente que está aquí, lo sugieres. Llega gente lastimada, llega gente necesitada. El Señor, siempre tenemos que estar anclados a Dios para que Él provea de palabra y restaure a aquel que lo necesita. ¿Sí? Pero ¿cómo lo voy a lograr si yo no tengo una intimidad con Dios? ¿Cómo quiero un ministerio si no estoy dispuesto a ceder todo lo que tengo a Dios? ¿Sí? Y de ahí la importancia de una pureza y una santidad que debemos de buscar día a día en Dios. ¿Dónde busco eso? ¿Cómo le hago? Lo que les decía al inicio, todos los días es ir al altar de los sacrificios para entregar mi carne. Todos los días es ir estoy trayendo a mención los muebles del tabernáculo, ¿vale? Todos los días es ir al lavacro a purificar de lo que me he manchado día a día. Es ir todos los días, entrar al lugar santo donde se manifestaba simbólicamente, espiritualmente, vemos la presencia del Espíritu Santo en el incienso, en los panes que se ofrecían en ese lugar y poder entrar al lugar santísimo, a la presencia del Padre. Y todos los días debo de ir a buscar la pureza y la santidad, entendiendo que no soy perfecto. Soy santo por la sangre de Cristo. Y busco todos los días una purificación, es decir, dejo de lado mi carne. Y esto nos va a ayudar para ser compasivos y ser misericordiosos con los demás, así como Cristo lo ha hecho conmigo. ¿Sí? Todos hemos vivido la misericordia de Cristo. Todos hemos vivido la compasión de Cristo. ¿Sí?
debemos aprender a mirar más allá de nuestros problemas. ¿Vale? Tú ya tienes una experiencia en Dios. Tú ya tienes una intimidad con el Señor, ¿sí? Ahora lo que necesitamos es ver más allá, ver a mi hermano, ver a mi hermana. ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Qué necesidad tiene? ¿Por qué está sufriendo? El mundo actualmente sufre de distintas maneras, de distintas formas. La gente necesita de Dios. La gente necesita que le escuches. La gente necesita hablar. La gente necesita compartirte sus problemas. En ocasiones la gente no comparte sus problemas con su familia. Le es más fácil hablar con un desconocido. Y qué mejor que ese desconocido sea un cristiano que le pueda hablar del amor de Cristo y decirle que hay una solución a todo eso que trae cargando, ¿sí? Entonces, la vida de Eliseo, y ya con esto cierro, la vida de Eliseo nos deja muchas enseñanzas, tanto para nuestro ministerio como para nuestra vida personal, aplicarlo a nosotros. La fe en acción, la obediencia en acción, confiando en que Dios va a proveer de nuestras necesidades. Pero esto también implica que todos los días busque una purificación, busque una santidad en la presencia de Dios y que Él ponga en mi boca las palabras correctas para hablarle a aquel o aquella persona que necesita escuchar algo de Dios, palabra de Dios. No nos quedemos con nuestros problemas. Sin duda los tenemos, sin duda los sabrán, no van a desaparecer, pero recordemos que hemos sido llamados para anunciar el Evangelio, el amor de Dios. ¿Vale? Y termino la travesía de Eliseo, marcada por la fe inquebrantable, la obediencia sin reservas y los milagros que desafían nuestra comprensión, nos dejan un legado que no caduca, que no ha perecido en ese momento. Estábamos llamados a ser como Eliseo, dispuestos a dejar atrás lo conocido para seguir el llamado divino, preparados para servir y liderar con humildad y listos para ser canales de milagros, de bendición y de amor para todo aquel que lo necesite. Todos hemos sido llamados para hablar del amor de Cristo, todos. Y eso es nuestro principal objetivo día a día, compartir el amor de Cristo, no importa dónde te muevas. Amén. Te pido que cierres tus ojos en esta tarde. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta revelación que has traído a nuestra mente, a nuestro corazón. Gracias por estas enseñanzas que a través de tu profeta Eliseo nos has dado para nuestra vida. Padre Santo, yo te pido que esta palabra caiga en lugar fértil, que dé fruto a su tiempo, que a cada uno de nosotros traiga una bendición, traiga una revelación a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro pensamiento, que podamos crecer a la estatura del varón perfecto día a día, para llevar a cabo ese plan perfecto que tú has diseñado para la humanidad, y hacer discípulos a todas las naciones. Pon en nuestra boca palabras de amor, palabras de comprensión, palabras de aliento para todo aquel que lo necesite, para todo aquel que vive en esta tierra sin un objetivo en su vida, para todo aquel que está falto de amor. Padre, queremos compartir las buenas nuevas, así como alguien lo hizo un día con nosotros, Señor. Gracias te damos por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por todo lo que seguirás haciendo. Alabamos y bendecimos tu nombre por siempre y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús.
milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, y ascender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. En este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Levanta tus manos y dile: recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe, Señor. Recibe, Señor, y que nosotros seamos obedientes, porque efectivamente la fe sin obras es fe muerta, Señor. La fe, si no se demuestra, si no se da el paso de fe, no existe verdaderamente la fe. La fe se demuestra en la obediencia cuando tú nos hablas, cuando tú nos dices, cuando tú nos indicas, Señor. Y la fe